luego de terminar mi tesis doctoral en el sur de Francia, en la Universidad de Montpellier, mi próxima aventura fue viajar a la Escuela de Medicina de Harvard, principalmente en el Hospital de Niños. Los científicos tenemos una especie de limbo entre que terminamos una tesis doctoral y obtenemos algún cargo universitario o académico. Hay como un limbo que se llama el postdoctorado. El postdoctorado es una especie de trabajo con un sueldo muy bajo o una beca, y son 2, 3, 4, a veces 5 años antes de ser contratado, si es posible, en alguna universidad, en algún hospital, incluso en un laboratorio científico. Allí en Boston, cuando llegué, año 2001-2002, tenía un sueldo bajo. Boston era una ciudad mucho más cara que Montpellier, en el sur de Francia. Y como yo siempre soy muy apasionado de dar clases y me gusta la universidad, me gusta la gente joven, busqué poder dar clases en la Universidad de Harvard. Tenía un contrato para ser investigador en el Hospital de Niños, pero tenía a partir de las 6, 7 de la tarde tiempo libre. Entonces logré que me contratasen ahí en el Departamento de Biología Molecular y Celular y empecé a dar clases ahí. Tenía unos 40, 50 alumnos, de 7 a 10 de la noche. Y es costumbre en la universidad, y muchas universidades lo hacen, que los alumnos al final del semestre eligen al mejor profesor, ¿no? Hay una encuesta y eligen. Y resulta que, bueno, me empezaron a elegir como el mejor docente del departamento de biología. Y las costumbres ahí en la Universidad de Harvard es que cuando uno gana ese premio, está el departamento de psicología, de arquitectura, de biología, ¿no?, de medicina, todas como las distintas ramas de estudio. Uno tiene un agasajo con el presidente de la universidad, en ese momento se llamaba Loren Summer, y en ese agasajo, que es tradición todos los semestres, hay fresas y champagne, ¿no? Y nos encontramos como todos los docentes de distintos departamentos, y este presidente te estrecha la mano, te saluda y tú sigues caminando y te vas, ¿no? Bueno, y tuve la suerte y el orgullo de haber sido elegido 5 semestres seguidos por mis alumnos. Y bueno, también era un orgullo para mí porque claramente no soy bilingüe, si bien obviamente hablo inglés, sentía que no era perfecto cuando daba las clases. Y al 4.º semestre, este señor, Loren Summer, me mira, nunca te habla, pero me miró fijo a los ojos y me dijo, otra vez por acá. Esta vez fui a preguntar por qué los alumnos te siguen eligiendo a ti. ¿Qué es lo que tiene diferente? ¿Qué es lo que haces diferente? Y la verdad que yo no lo sabía. Entonces le dije, wow, qué interesante. ¿Y qué dijeron? Me dijeron que Estanislao es el único profesor que dice, I don't know, no lo sé. Y creo que es un gran comienzo para esta charla que tenemos juntos, porque muchas cosas no lo sé, y ustedes tampoco, nadie sabe todo, pero a veces cuando está un científico hablando, o cuando uno está en un medio o en la televisión o en un medio gráfico, o cuando uno tiene un micrófono y habla a los demás, hay como una sensación de, wow, debe ser verdad lo que dice, ¿no? Si es científico, lo que dice funciona, lo que dice es verdad. Y mi propuesta para el día de hoy es que duden, porque la ciencia, si bien es muy interesante y tiene un método de estudio, la ciencia está hecha por personas. Y las personas, los científicos, somos normales y estamos sesgados cuando tomamos decisiones. Me ha pasado muchas veces interpretar un resultado en el laboratorio y tenía ganas de interpretarlo de una manera y no de otra. O sea, a veces los sesgos son conscientes, pero la mayoría de los sesgos son inconscientes. Y creo que también tiene que ver con las 2 grandes enseñanzas de mi papá. Mi papá siempre me decía, cuando no sepas de algo, lo más importante es decir, no lo sé. Y no sacar la guitarra y empezar a decir cualquier cosa. Y la otra enseñanza que también los invito a que tomen de mi padre, y probablemente algunos ya lo hacen, es dudar. Dudar de todo, dudar de todos. Ir en busca de sus propias experiencias, y muchas cosas que vamos a charlar hoy quizás no les hagan sentido o sea contraintuitivo para ustedes. Y creo que acá la magia para que esto cierre es que lo atraviesen por su propia cabeza, por su propio cuerpo, depende de lo que vayamos a hablar, y vean si les parece ok o no. O sea, no voy a estar contándoles ninguna verdad, sino como un biólogo estudia el comportamiento humano, el cerebro, el cuerpo, y veremos cómo nos va. Mi nombre es Estanislao Bajraj, soy doctor en biología molecular,
argentino con una tesis en Francia y un postdoctorado en Boston. Y durante 17 años viví en el mundo de la academia, laboratorios, hospitales, universidades, y hoy me he convertido en esto que estamos aquí, más en un divulgador. Soy un investigador de investigadores, leo artículos científicos y mi pasión es, sin duda, traducir el lenguaje científico a un lenguaje más informal, más del día a día, más cotidiano. Cómo la ciencia con sus descubrimientos nos puede impactar de manera positiva en vivir un poco mejor. De eso se trata y ojalá que les sirva para... Muy contento de verte. Se habla mucho en estos tiempos del mindfulness, ¿no? Como una práctica positiva. Entonces quería preguntarte qué evidencia hay o qué se sabe desde el punto de vista neurocientífico y emocional acerca de esta práctica. Está bueno, buena pregunta. Algo ya comenté un poco la meditación rápidamente, pero sin querer desprestigiar a nadie, para mí el mindfulness es un copy-paste del budismo, ¿no? Me parece muy interesante esta historia. Cuando Buda, hace 3.500 años, cambia la forma de meditar, no es que nadie meditaba en esa época, mucha gente meditaba, sobre todo en la India, en Sri Lanka, en Myanmar, en esos países, ¿no? Que me muero ganas de conocer. En general la gente meditaba, los yogis meditaban lo que se llama la meditación hacia afuera. Por ejemplo, se sentaba, miraba un árbol y se concentraba tanto en el árbol que te convertías en el árbol, ¿no? Esa era la meditación clásica de ese momento. Buda cambia y hace lo que se llama la meditación insight, que es hacia adentro. Y la traducción de insight o de mindfulness tiene que ver con el insight. Y entonces Buda empieza a meditar hacia adentro, que significa, bueno, que el objeto de la meditación sea mi respiración, que está dentro mío, o que tenga que ver con mis sentidos, con lo que escucho, o estar atento a qué estoy pensando. Lo importante es estar atento a una sola cosa sin juzgar qué está pasando, sin tener que analizarlo. Está pasando esto, estoy pensando en esto, se va. Estoy pensando en esto, se va. No me quedo atrapado en la rumiación. Pero la historia que me contaron unos, se llama Dharma Teachers, que son los que enseñan mindfulness de verdad, es que cuando Buda se encuentra con unos ingleses, y en el idioma que él hablaba, que ahora no me acuerdo si era Pali o sánscrito, uno de los dos seguro, cuando él dice la palabra nueva, esta meditación hacia adentro, en realidad la traducción literal al inglés es cultivation, no es meditation. Entonces lo que Buda propone, que es lo que hace mindfulness, es cultivar. ¿Y qué es cultivar? Cultivar es hacer crecer algo. ¿Y qué estás cultivando cuando uno medita? Estás cultivando tu conciencia. Estás agrandando, ¿no?, tu conciencia. Estás entendiendo más todo lo que está sucediendo afuera y adentro, que es un poco lo que veníamos hablando de la inteligencia del cuerpo. Y lo que observa los estudios, ¿no?, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no?, con grandes meditadores o con meditadores que meditan hace muchos años, es que empiezan a haber muchos cambios en la función y en la estructura del cerebro. Fundamentalmente, como le dije a María Eugenia hace un ratito, en las áreas interoceptivas uno empieza a tener muchísima más información del cuerpo y a tomar otras decisiones en la vida, se hace más inteligente. Otra de las grandes áreas del cerebro que se modifica muy rápido cuando uno medita mindfulness es las áreas de la atención y la concentración. Por eso los deportistas meditan tanto, porque necesitan estar más concentrados o más tiempo concentrados, que también nos viene bien a nosotros, ¿no? Y un área que en particular me gusta mucho, que se fortalece un montón, es el córtex prefrontal izquierdo, que es esta parte de atrás de la frente, de la parte izquierda de la frente, que tiene muchas responsabilidades en nuestra vida, pero una de las principales es sostener las emociones placenteras, el sentirse bien mucho tiempo, ¿no? El estar bien, el hablarse bien. Y otra de las funciones que tiene este córtex prefrontal izquierdo, que se fortalece cuando uno medita, es decir, estoy diciendo, sin decirlo, que cuando uno medita es más feliz, por más tiempo, se siente mejor, con lo mismo exacto que tenía antes. Porque acá no hablamos de bien tener, hablamos de bienestar, ¿no? Se siente mejor. Pero este córtex prefrontal izquierdo tiene una autopista directa a un pedazo del cerebro que seguro escucharon, que es la amígdala, que la amígdala es la que se pone nerviosa cuando pasa algo, ¿no? Sea algo real o algo inventado por nosotros. La amígdala se pone nerviosa igual, se activa, digamos, decimos en biología, y cuando uno medita lo que empieza a pasar es que el córtex prefrontal izquierdo engrosa esa autopista hacia la amígdala
y la acaricia. Amígdala, tranquila, amígdala, ya está, no pasa nada. Te lo estás imaginando. O no te van a echar por... Siempre hablo de las caricias, ¿no? Acariciamos el nervio vago, ahora acariciamos la amígdala. Y eso, traducido al español, se llama resiliencia. Uno se repone más rápido de los eventos desafiantes de nuestra vida por haber meditado. Uno se da cuenta rápidamente, sin usar la lógica, es como que se repone más rápido. En biología la resiliencia está definida con la velocidad en la que te repones de un evento difícil o traumático o desafiante de tu vida. Los meditadores se reponen más rápido, son más resilientes. Entonces, más concentración, más inteligencia del cuerpo, más resiliencia, mejores y más profundas emociones placenteras. ¿Por qué no me...? ¡Wow! Es gratis. Se puede hacer en un montón de lugares. No hace falta estar sentado así, trabado, en flor de loto. Uno puede meditar de distintas maneras, en movimiento, caminando. Pequeñas recomendaciones mías rápidas, porque me preguntan mucho sobre el mindfulness. Una es, creo que está bueno aprender con un instructor. Si bien existen las aplicaciones, y muchas están buenísimas, un instructor te lleva, te trae, te acompaña. La mayoría de la gente normal, entre comillas, dice, yo no puedo meditar porque no paro de pensar. Bueno, ¿quién dijo que meditar es no pensar? Es mentira. No se puede no pensar casi. Entonces el instructor te va acompañando en ese camino hacia que encuentres la técnica y nunca tiene... Una de las cosas lindas de la meditación que nos cuesta mucho a nosotros es no hay que hacerlo bien, hay que hacerlo. En general siempre lo que hacemos tenemos que hacerlo bien. Hay que hacerlo, punto. Un día va a ser mejor, un día peor, no importa, hay que sostenerlo en el tiempo. Otra de las cosas que recomiendo mucho para aquellos que se quieran iniciar en la meditación y que rápidamente tome lugar en sus vidas es practicar en grupo. Ir con un instructor y con gente, ¿no? 10, 20, 30 personas, 5, no importa. Se genera otra energía, se genera otro ambiente, ¿no? Uno está como motivado por los demás también en quedarse quieto o a veces también es en movimiento. Y por último, esta disciplina tan importante, para algunos es una forma de vida, cuando uno medita mucho tiempo y después deja de meditar, es como la dieta, ¿no? O como ir al gimnasio, vuelve para atrás. No es que queda, ya medité 3 años, ya está. No, es un hábito que hay que incorporar para que realmente tenga beneficios en nuestra vida mental y física. Hola. Vida cotidiana. Desde el punto de vista de la biología, ¿cómo piensas tú que estas emociones afectan en nuestra toma de decisiones? Y como afectan a esta toma de decisiones, ¿cómo podemos convertirlas en nuestras aliadas y que no sean un obstáculo? Está buena la pregunta, gracias Amparo. Habíamos hablado un poco, les había contado esta especie de bocata o sándwich, como decimos en Argentina, estaban los pensamientos, las emociones y los comportamientos, y que como uno piensa, siente, pero no dije, que como uno siente, piensa. O sea, hay como una interacción permanente, en este momento está sucediendo, que vuestra forma de pensar impacta en cómo se sienten, y cómo se sienten, dicen, bueno, y empiezan a pensar algo referente a eso, etc. Entonces, cuando un biólogo estudia el cerebro, las áreas responsables de las emociones, que es el sistema límbico, y el área responsable de los pensamientos, que es el córtex prefrontal, sería límbico y córtex prefrontal el hardware, emociones y pensamientos el software. Estas áreas interactúan. Hay autopistas, hay redes neuronales que van de un área a la otra y de este córtex prefrontal al límbico. Cuando uno se mete en la fisiología del cerebro, lo que se observa es que esas autopistas o redes neuronales o mapas que influyen uno sobre el otro no son homogéneos. Hay mucha más información que circula del sistema límbico, emociones, al córtex prefrontal, pensamientos, que viceversa. Esto se resume en la famosa frase, somos seres emocionales que aprendimos a pensar, no somos seres racionales que sentimos. ¿Dónde está el experimento? Cuando uno pone a una persona en una resonancia magnética nuclear y lo hace tomar múltiples decisiones, algunas muy sencillas como, bueno, ¿prefieres fresas o bananas? Sencilla. Y otras más complejas como, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? O ¿cómo cambiarías tu trabajo? Decisiones que requieren de más pensamiento. Lo que el científico observa es que más del 90% de esas decisiones que la persona en el resonador va tomando y hablando con el científico que lo escucha con los auriculares, provienen del mundo emocional. Son muy emocionales y que la razón
los pensamientos, la lógica, el análisis que todos usamos, lo utilizamos mucho más para concluir o para justificarnos que para decidir. Esto puede sonar un poco contraintuitivo, porque muchos de nosotros decimos, no, momento, yo estoy pensando qué hago con el cliente, yo estoy pensando cómo encaro esta relación o cómo le hablo a mis hijos, yo estoy pensando, bueno, pero aparentemente en biología decimos que la razón está sobrevaluada. No lo usamos tanto para decidir, sino para concluir, para justificarnos. Lo que ya emocionalmente decidimos. Aquellas personas que tienen alta inteligencia emocional tienen más claro esto, ¿no? Está decidiendo desde la emoción y también se apoya en la razón para buscar cierta justificación, concluir. Ahora vamos a ver por qué sucede eso. Pero la respuesta es, decidimos mucho más con las emociones que con los pensamientos o con la razón. Entonces, ¿cómo usarlas a nuestro favor, como preguntabas vos? Tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuáles son las emociones que yo necesito sentir o en qué estado emocional yo me siento que, wow, estoy tomando buenas decisiones en mi vida? O lo que medimos mucho en el laboratorio, yo no lo hago más ya, es gente que se arrepiente menos de las decisiones que ha tomado. No se mide calidad de la decisión tomada, sino cada vez me arrepiento menos de la emoción, de la decisión que tomo. Y esta gente que va fortaleciendo su inteligencia emocional. Ahora, ¿qué sucede? El cerebro no le interesa ser feliz. Al cerebro no le interesa estar bien y pasarla bien y disfrutar de la vida, de los amigos, de la comida, de las experiencias. El cerebro se ha formado luego de muchos años, hablamos de más o menos 2 millones de años de evolución, con un solo propósito. ¿Cuál? Estar vivo, no estar feliz. El Homo sapiens de la sabana africana, ¿no? Que estaba oliendo una flor, ¿no? Para ser feliz, porque el olor es... ¿no? Venía el leopardo y se lo comía. Ahora, el Homo sapiens que estaba todo el tiempo estresado y atento a ver que el trueno, que dónde está el agua, que cómo me abrigo, que el refugio, ¿no? Ese Homo sapiens son nuestros abuelos, ¿no? Entonces, hay una tendencia natural evolutiva a estar más estresados que no o con más pensamientos, le prestamos más atención a lo negativo que a lo positivo. Entonces, el cerebro, número 1, sobrevivir. Para sobrevivir, volvemos a la sabana africana hace 100.000 años atrás, algunos antropólogos dicen 200.000 años atrás. Para sobrevivir era muy importante pequeñas cosas, comer, abrigarse o cuando hacía frío, cuidarse, digamos, de los problemas como puede ser un leopardo, la falta de agua, etc. No comer comida envenenada o tóxica, no mucho más, eso era sobrevivir, ¿no? Reproducirse, obviamente. Y fíjense que todas estas cosas que acabo de nombrar, la comida, el agua, el sexo, el estar bien, ¿no? Con el cuerpo, no tener frío, no tener calor, lo que genera no es felicidad, genera placer. Y muchas veces confundimos en el mundo occidental el placer con la felicidad. Entonces, el cerebro encontró que para sobrevivir está buenísimo el placer. Comerse ese fruto o ese roedor, o tomarse ese vaso de agua, o dormir bien, o estar abrigado con alguna piel o con no sé qué habrá en esa época para no tener frío, eso da placer. Y el placer tiene un condimento muy particular en todos los seres humanos. Siempre es corto plazo, siempre es un ratito, pequeño, ¿no? Me como esa torta y ya se pasó, ¿no? No sigo sintiendo el placer de la torta cuando una vez que lo tragué se terminó. Y otra de las formas de sobrevivir que el cerebro encontró es casi lo opuesto al placer, que es evitando el dolor. Si yo evito el leopardo, ¿no? Si yo evito la falta de comida, si yo evito, no sé, el sol en la cara que me duele, que me pica, sobrevivo más. Entonces, la función del cerebro es estar vivos. Y para estar vivo busca placer y evita el dolor. En esa búsqueda de placer, que en esa época eran pequeñas cosas como el agua, la comida, el sexo y no mucho más, hoy confundimos esa búsqueda de placer con ser felices. Entonces, lo que la biología muestra es que ese placer lo que nos otorga a nivel neurotransmisor es el famoso, hoy muy conocido, la dopamina. La dopamina, esta sensación de placer, que lo hago así con el cuerpo porque realmente es una sensación que se siente en el cuerpo. Sin embargo, biológicamente, el estado de contentación o de bienestar o de alegría o de felicidad está producido por otro neurotransmisor que se llama la serotonina. Entonces la dopamina genera ese placer, es corto plazo. La dopamina tiene mucho más con el
tomar de algo, comerse el chocolate, comportarse de una manera particular, ¿no? Y la felicidad tiene que ver más con el dar, con las experiencias, con el compartir, con los amigos, con la familia, ¿no? Este es más tener para mí sustancia, comportamiento, este es más dar hacia otros y experiencias. Dos neurotransmisores diferentes que solemos confundir, ¿no? Estoy feliz. No estás feliz, estás sintiendo placer porque estás comiéndote esa pluma, ¿no? Que es ese cerdo riquísimo que comí ayer, ¿no? Eso es placer, no es felicidad. Ahora lo estoy comiendo con Víctor y con mi novia y con Miguel y también siento felicidad porque estoy con mis amigos y lo estoy pasando bien y o sea, se puede ser feliz y tener placer al mismo tiempo. Pero creo que acá el gran desafío, sobre todo para los más jóvenes, con esto de las tecnologías y los estímulos, es que la búsqueda permanente de placer no lleva nunca a un mundo de ser feliz. Y uno cree, bueno, cuando tenga esto, cuando logre tal cosa en el juego, ¿no? Cuando llegue a este momento en la serie, como que va a venir un momento que va a haber tanto placer que voy a ser feliz y eso no va a suceder nunca. Y no porque lo decía Buda, sino porque biológicamente, cuanto más dopamina fabricás, que es ese placer que buscamos permanentemente, la dopamina es un inhibidor de la serotonina. Entonces, a mayor búsqueda de placer, más dopamina. A mayor dopamina, menos serotonina. Cuanto más placer buscas, menos feliz sos. No hay ninguna duda para la ciencia.